Amigos, tenemos un video más completo con más detalles de la nueva Hero Expulse 210 y los principales medios especializados de su país de fabricación ya están dando un precio estimado, el cual también se los mencionaré en este video. Y la marca, con esta nueva moto aventurera doble propósito, busca ofrecer una máquina más completa con mejor calidad y desempeño en su motor, y la marca Hero sabe que no puede meterse al mercado europeo con cualquier motocicleta que no cumpla con las normativas y exigencias en ese mercado, el cual es muy diferente por años luz al mercado latino. Esta nueva Hero Expulse 210 vemos una motocicleta totalmente diferente, con unas características para aquellas personas que buscan una máquina que la pueda utilizar en asfalto, pero que le brinde esas cualidades no solo para una destapada o terracería sencilla, sino un poco más agresiva. Qué lástima que esta nueva Expulse 210 no la hayan lanzado con un motor 250 como lo hicieron con la nueva Extreme 250R y Carisma 250, pero al menos ya la marca Hero tiene su motor 250. Esto abre la posibilidad para más adelante tener una Expulse 250 y sería excelente. Antes de pasar a otros detalles de esta nueva máquina doble propósito, ¿qué motos podrían ser su competencia? Y la verdad es algo complicado por la configuración de su motor al tener doble árbol de levas en cabeza, caja sexta y refrigeración por líquido. Lo más cercano sería la Bogi 300 Rally, la NH Tracer 300 de la marca Sin, y en otras motos por potencia y torque similar, no igual y jamás por precio, tenemos la Yamaha XTZ 250 y la Honda Tornado 300. Vamos a ver si algún día la alumbra el bombillo ATVS y saca una 200 doble propósito con el motor del Apache 200, y Bajaj, otra moto doble propósito con el motor de la Pulsar 200. ¿Aguantaría, sí o no? El diseño de esta Expulse 210, la verdad, se ve más robusta, el tanque es diferente, pero lo que le da mayor volumen a esta motocicleta son los paneles o aletas que vemos a los costados. La moto la hace ver más grande, más imponente, y una de las cosas que más le critican a la Expulse 200 es la ubicación lateral y expuesta de su radiador. En esta moto no es diferente, pero está cubierta por uno de esos paneles laterales. Además integra un protector frontal, y al otro lado esta tapa o aleta cubre el depósito de líquido refrigerante. En esta moto presentada tenemos un protector de cárter metálico, incluye defensas, parrilla con anclajes para amarrar algún tipo de carga o alguna maleta con correas. Su cúpula es diferente a la Expulse 204 válvulas, el asiento se nota que tiene buen relleno, tenemos un puerto USB debajo del tablero, sensor en el soporte lateral con apagado de motor, su peso 170 kilos con todos sus líquidos. La capacidad de combustible no fue mencionada de manera oficial, el tipo de gasolina sería de alto octanaje, en Colombia sería extra dada a su relación de compresión de 12:1, y el consumo de combustible, teniendo en cuenta que tiene el motor de la Carisma 210, se espera unos 140 kilómetros por galón en promedio. Ahora pasemos a las suspensiones de esta nueva máquina. Tenemos un mayor recorrido que la Expulse 204 válvulas estándar con 210 milímetros, no son ajustables a diferencia de una variante que fue exhibida con suspensiones ajustables y que no cuenta con cúpula. Atrás una monosuspensión con 205 milímetros de recorrido. En esta moto tenemos unas suspensiones ideales para terrenos difíciles, y a esto le sumamos que la suspensión trasera está anclada por medio de violetas. Pasando a las llantas, en esta Expulse 210 mostrada en el evento están firmadas por TBS Tires, aunque en su video promocional calza unas llantas de la marca Seat. En todo caso requieren cámara, no son Sellomatic debido al tipo de rines, pero conservando esas medidas que la hacen destacar en el off-road. Adelante 90-90 RIN 21 y atrás 120-80 RIN 18. Esta moto doble propósito cuenta con freno de disco en ambas ruedas, adelante con ABS con pinza de 2 pistones, atrás incluye ABS con una pinza monopistón firmada por Nissin. Más adelante miramos el tema del ABS desconectable.
notable. Su iluminación completamente LED, lo vemos en su stop, en su faro con un diseño muy similar a la Expul 200 y también las direccionales son en LED. Además incorpora luces de parqueo. En sus comandos tenemos teclas para acceder al menú del tablero, claxon, direccionales, luces bajas y altas. Al otro lado tenemos un solo interruptor para el corte de corriente, arranque eléctrico, estacionarias y un botón SOS o ayuda, pero su disponibilidad va a depender de cada país. Vemos que tiene huella con retorno en su acelerador para una mejor respuesta. Si de pronto alguien pregunta, no tiene arranque de pedal. Ahora pasemos a su tablero. En esta motocicleta tenemos una pantalla TFT de 4.2 pulgadas. Qué pena que las motos presentadas no fueron listadas. Por tal motivo nos apoyamos con el que vimos en su video promocional. En este tenemos testigo de presión del aceite, check engine, indicador de marchas, odómetro, velocímetro, indicador de revoluciones, nivel de combustible, temperatura líquido refrigerante, la hora. Tenemos un testigo que dice road. La marca confirma que es conmutable, pero no lo especifica. Sin embargo, tomemos como ejemplo la Expul 200 4 válvulas Pro de la India, que tiene 3 modos de ABS. El Road, donde el ABS funciona normal. El Off-Road sería un ABS menos intrusivo, y tenemos el modo Rally, el cual desconecta totalmente el ABS. Recordemos que la Expul 200 solo tiene ABS en la llanta delantera. Por tal motivo podemos esperar algo similar cuando se revelen más características de esta motocicleta en su lanzamiento en la India. Ahora pasemos al motor de esta moto aventurera, la nueva Hero Expul 210. Acá tenemos el mismo motor de la Carisma 210, pero con menos potencia y un poquito más de torque. En la Carisma tenemos 25.5 caballos a 9250 rpm y un par motor de 20.4 Nm a 7250 revoluciones, y lo presentado en la Expul 210 tenemos 24.2 caballos de potencia y 20.7 Nm de torque. Y cuidado con lo siguiente, no se especifica a cuántas revoluciones, pero si tiene menos potencia y un poquito más de torque, tal vez tengamos un ajuste para que la Expul 210 tenga un rango menor de revoluciones, y sería lo ideal para una moto doble propósito. Ese dato quedaría pendiente para otro video para no inventar o confirmar el rango de revoluciones para esta motocicleta. De todas maneras, tiene más potencia que otras motos de 250 centímetros cúbicos del mercado. Por lo demás, tenemos una cilindrada de 210 centímetros cúbicos, 4 válvulas, inyección electrónica, doble árbol de leas en cabeza, refrigeración por líquido, inyección electrónica y una transmisión mecánica de 6 velocidades. Cuenta con embrague antirrebote y contrabalanceador para reducir vibraciones. En cuanto a su velocidad máxima, teniendo en cuenta su potencia, no tendría problema para alcanzar los 120 km por hora sin forzar el motor. Otros datos como la altura del asiento y la capacidad de combustible quedarían pendientes en su lanzamiento en la India, así como confirmar si sería el reemplazo de la Expul 200 o simplemente una variante con mayor precio y prestaciones. En cuanto a su lanzamiento, algunos medios de la India dicen que sería para diciembre de este año y otros para el primer trimestre de 2025. En cuanto a su precio estimado, de acuerdo a varios medios de prensa de ese país, ronda un promedio de 170.000 rupias, prácticamente 15% más costosa que la Expul 204 válvulas, que a fecha de publicación de este video tiene un precio de 11.900.000 pesos colombianos sin trámites. Si agregamos ese porcentaje, estaríamos hablando de unos 13.700.000 pesos sin trámites, unos 3.144 dólares, teniendo en cuenta que tiene pantalla TFT, ABS doble canal, suspensión con violetas y un motor de mayor rendimiento. Amigos, es solo un precio estimado que dan en la India. Vamos a ver qué precio oficial da la marca para realizar las respectivas conversiones, pero me gustaría saber sus precios estimados en los comentarios. Y en cuanto a su llegada, primero hay que esperar su lanzamiento en la India. Recordemos que la Expul 204 válvulas demoró 2 años para llegar a los puntos de venta en Colombia, y la Hero Hong 164 válvulas aproximadamente 1 año. Muy atentos a este canal para más información. Por tal motivo debes suscribirte y activar la campana de notificaciones. Apoya este video con tu poderoso like. Mi nombre es Oscar del canal Resmotos. Hasta un próximo video. Bendiciones.